Llegamos entonces a Hechos, al capítulo 11. Y una vez que ha acontecido lo que vimos la semana pasada, de cómo Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, se lleva la sorpresa de que no estaba Cornelio solamente él y su familia, sino que Cornelio había mandado llamar a mucha gente, y en aquel lugar estaba lleno, para que Cornelio sabía que había un mensaje especial de parte de Dios, y juntó a toda la gente que pudo para que escucharan el mensaje de Pedro. Una vez que Pedro habla ese mensaje, el Espíritu Santo viene sobre las naciones, sobre los gentiles, y dice en el capítulo 11, versículo 1, que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Vean este problema. Nosotros tal vez hoy en día no lo tenemos ya como iglesia gentil, pero en aquel entonces y por aquel rumbo había una lucha muy fuerte entre el pueblo cristiano y el pueblo judío, porque ellos decían: es que si quieres ser del pueblo de Dios, tienes que hacer todo lo que la ley decía, sobre todo la parte de la circuncisión, donde todo varón tenía que ser circuncidado para poder pertenecer al pueblo de Dios. Así que hay una lucha, y le dicen a Pedro: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Yo les explicaba la vez pasada de cómo para ellos era algo no era nada bonito entrar a la casa de alguien que no era circuncidado. Entonces ellos le reclaman a Pedro de alguna manera y le dicen: ¿cómo puede ser posible que tú hayas entrado en casa de hombres incircuncisos? Dice el versículo 4: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por los cuales serás salvo tú y toda tu casa. Escuchen esto, porque esto está muy fuerte. Simón tenía un conocimiento de Dios, al grado tenía ese conocimiento, y era tan bondadoso al grado de aparecérsele un ángel, siendo él, no él siendo judío, sino siendo gentil, tenía un gran temor a Dios. Pero lo que está diciendo aquí Pedro es muy fuerte. Si lo vuelven a leer, le dice, versículo 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por los cuales serás ¿qué? Salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué una persona tan buena como Cornelio no podía ser salvo? Si era tan bueno al grado de que un mismo ángel se le presentó. No tenía el conocimiento de el camino,
la verdad y la vida. Y Dios el Padre no niega su propia palabra. Su palabra nos dice cuál es el camino que Él escogió. Hace algún tiempo yo escuchaba una entrevista que le hacían a un hombre muy conocido, muy famoso dentro del cristianismo, que se dedica a cantar, a tocar música. Y en ese programa le decían: oye, ¿tú qué palabras puedes decir acerca de los musulmanes, acerca de los diferentes tipos de creencias que hay a nuestro alrededor, como para unir? Y él decía: yo estoy buscando las cosas de cada grupo para que podamos unirnos, como para no pelear. Yo no quiero pelear, lo que yo quiero es ver con mi música de qué manera podemos unirnos. Pero esa contestación no es algo bíblico. Dios mismo le dijo a Cornelio: tú necesitas ser salvo tú y tu casa, pero no se trata nada más de ser buenos. Por nuestras propias obras no nos podemos salvar. Hay una verdad que necesita conocer el mundo. Tal vez tú eres un católico muy bondadoso y muy bueno. Tal vez tú eres un musulmán muy bondadoso y muy bueno, que no le hace daño a nadie. Tal vez tú eres del hindú, del budismo, de donde sea, que eres muy bueno, eres muy bondadoso, pero eso no salva a nadie. Lo que dice la palabra de Dios es que solamente hay un camino, hay una verdad, y solamente alguien puede producir vida, y es el Hijo Jesucristo. Y había un hombre, Cornelio, que era tan bueno y tan bondadoso, pero que necesitaba escuchar el mensaje de salvación. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por el Hijo de Dios. Y Dios necesitaba que Cornelio escuchara esta verdad. Y este hombre era tan bondadoso y tenía temor a Dios, que cuando se dio cuenta que era un ángel de parte de Dios, él entendió lo importante que era ese mensaje que Pedro iba a traer. ¿De qué le habló Pedro? De que solamente en Jesús había salvación. Así que por eso dice en el versículo 14: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quieres ser salvo tú y toda tu casa? Hoy tenemos que decírtelo: solo hay un camino. Muchos de ustedes, o muchas religiones más bien, agarran y dicen: ay sí, ahora resulta que nomás los cristianos tienen la verdad. No se trata de un plan de los cristianos, es un plan de Dios. Dios es el que diseñó el plan. El problema de todo esto es que ¿a quién creen que Dios le pidió que diera el mensaje? Los hombres, a ti y a mí. ¿Por qué el ángel no le dio el mensaje a Cornelio? ¿Por qué tuvo que mandar a Pedro? Porque Dios lo quiere hacer a través de ti y a través de mí, dar el mensaje a los hombres. Entonces, cuando tú y yo damos el mensaje de Dios, de que solamente hay un camino para llegar al Padre, y es su Hijo Jesús, ¿qué te dice la gente? Me acordé de una canción: loco, fanático, ¿qué más? Te empiezan a rechazar a ti. Lo que no entienden es que no es un mensaje tuyo, es el mensaje de la palabra de Dios, de la Escritura, y Dios le ha encargado a los hombres a que lo proclamemos. Entonces obviamente la gente se enoja o se molesta y puede decirte a ti, que eres el que lleva el mensaje, todo eso, una serie de cosas de que estamos locos. Pero no es nuestra idea, es el plan de Dios para nosotros. Si tú agarras y dices: mira, Armando, tú estás loco, no te creo, voy a vivir mi vida como yo quiero y como yo creo, sin considerar la palabra de Dios, está bien. Al final de cuentas, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios. Yo me tengo que molestar porque tú agarras y dices que no quieres vivir conforme a la palabra. No. ¿Por qué me tengo que molestar? O sea, me pondré triste porque no quedarás, pero no molestar. Al final de cuentas, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado eso increíble que se llama libre albedrío, el escoger
qué es lo que yo quiero para mi vida. Pero aquí está muy claro en este versículo 14 cuál fue la intención de que Cornelio escuchara las palabras de Pedro: que sea salvo él y toda su casa. Versículo 15: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Hace mención al día de Pentecostés, cuando fueron bautizados. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos seguían tan cuadrados en el sentido de que la salvación era solamente para el pueblo judío, hasta que todavía le están reclamando a Pedro, y no es hasta que Pedro da testimonio de todo lo que pasó que ellos en su mente les cae el 20 y dicen: wow, esto no es idea de Pedro, no son ondas de Pedro, esto viene directamente de Dios. Y entonces, ¿quién va a poder detener esto que viene de parte de Dios? Ese versículo 18 que leímos, vuelvan a leer, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué da? Vida. Arrepentimiento dice para vida. Mientras no haya arrepentimiento en el ser humano, mira, si Cornelio agarra y dice: Pedro, yo no necesito el mensaje que tú me estás dando, yo no he matado ni una mosca, soy la persona más buena onda del universo, tal vez no seré cristiano, pero dentro de mi religión soy lo perfecto y nunca le hago daño a nadie. Pedro, yo no necesito el mensaje de arrepentimiento. Cornelio no hubiera tenido vida. Cuando una persona escucha el mensaje de arrepentimiento y se arrepiente, en ti produce vida, vida eterna. No se trata de qué has hecho o qué no has hecho, porque la misma palabra de Dios es bien clara. Nadie, ningún ser humano ha sido perfecto en cuanto a su vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por cuanto todos pecaron, han sido ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Solamente el arrepentimiento puede producir vida en ti. Si tú agarras y dices: yo no necesito arrepentirme de nada, no soy tan malo, un día entenderás lo importante. Lo más triste es que lo puedas entender cuando sea demasiado tarde, pero lo importante es reconocer que todos necesitamos arrepentirnos, y cuando nos arrepentimos, producimos vida a nuestra propia vida, que a nuestro parecer está con vida, pero la verdad es que está muerta. Versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo ¿a quién? A los judíos. Entonces, a causa de la persecución, recuerdan ustedes que fueron ellos esparcidos, y empiezan a ir a todos lugares, pero ellos siguen en su pensamiento de que el mensaje no lo tienen que dar a nadie más que solo al pueblo de Dios, al pueblo judío en este caso. Versículo 20: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Así que hubo algunos de ellos que no les importó y empezaron a hablar de Jesús a los griegos. Y dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y en gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta
Antioquía. Digamos que el centro de base de la iglesia cristiana estaba en Jerusalén. Todo estaba ahí en Jerusalén. De ahí estaba saliendo el mensaje. Entonces, cuando llegaban alguna noticia de que algo estaba sucediendo en algún otro lado, la noticia llegaba ahí en Jerusalén para decir: esto está aconteciendo, ¿qué hacemos? Ok, a ver, mandaban a alguien para ver qué era lo que estaba pasando. En esta ocasión dice que enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. En este lugar la gente se estaba convirtiendo a través del mensaje. Y dice en el 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mira, no puede existir alguien que dice amar a Dios y no regocijarse cuando ve que alguien se convierte. Nosotros, cuando amamos a Dios, necesitamos entender que si hay algo que produce alegría y gozo, es ver cuando los corazones se están convirtiendo a Dios. Y en esta ocasión Bernabé de verdad se goza en grande manera cuando ve que la gente está reconociendo a Jesús. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Que permaneciesen, ¿qué? ¿Fieles a quién? Al Señor. Porque como otras costumbres, mucha gente tiende a adorar otros dioses, otras cuestiones que hay en el mundo. Hoy al principio de la reunión veíamos que ¿cómo se dice? Los diferentes países tienen diferentes costumbres, y dice la palabra de Dios que son vanidad y que todo eso está perdido. Entonces ellos les dicen: manténgase fieles al Señor. La palabra de Dios siempre nos va a decir a los cristianos que nos mantengamos fieles al Señor. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí, ¿cuánto? Todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. ¿De dónde surge el término cristiano? Aquí lo menciona por primera vez, Hechos 11:26. La primera vez que los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos fue aquí en Antioquía. Fue aquí donde les llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque hablaban de alguien llamado el Cristo, y como ellos lo seguían, decían: siguen a Cristo, entonces son cristianos. La razón por la cual a todos los que han creído en Cristo nos llamamos cristianos es por esto, porque seguimos a Cristo y porque le amamos. Y lo que dice aquí es que debemos de serle fiel a Dios. Lo que es bien interesante es que Bernabé anda buscando a Saulo. Ya vieron, lo vimos unos capítulos anteriores, cómo se convierte Saulo de Tarso. Y entonces Bernabé de alguna manera se trae a Saulo de donde está. ¿Y cuánto tiempo se queda en aquel lugar? Un año enseñando a la iglesia todas las cosas respecto a lo que tienen que vivir y hacer con la palabra y lo que Dios enseña. Durante todo un año estuvieron ellos discipulando, predicando, enseñando cómo se tenía que vivir el verdadero cristianismo. Eso es lo que ellos empezaron a enseñar, la palabra de Dios. Y fue ahí en ese lugar en Antioquía donde se les dijo por primera vez cristianos. Imagínense, estamos hablando de hace 2000 años, pasaron años, cientos y cientos de años, y hoy en día Cristo sigue teniendo un pueblo que seguimos siendo llamados cristianos porque hemos creído en Él. Mucha gente nos dirá: están locos, ¿cómo nada más van a creer en Cristo para ser salvos? ¿Y dónde dejan a las virgencitas? ¿Y dónde dejan al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Y dónde dejan a no sé quién?
La palabra de Dios nos dice: permanezcan fieles al Señor. Y es donde tenemos que mantenernos nosotros, siéndole fieles al Señor. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Miren, la palabra de Dios no solamente es la palabra de Dios, es inclusive un libro de historia. Ustedes pueden buscar en la historia y todo esto aconteció. Así que aún la misma palabra de Dios enfatiza algunas cosas que han pasado en la historia, en un pasado, sin temor a que la gente pueda buscar y decir: esto nunca aconteció. La palabra de Dios ha pasado muchos filtros, ha estado bajo miradas muy agudas, viendo si todo esto se cumple. Y así ha sido. No solamente es un libro. Vamos, los cristianos tenemos el libro más increíble que podemos tener, en historia y en cuestión espiritual. De verdad, increíble este libro. Y esta gran hambre sucedió, dice, en tiempo, y especifica, en tiempo de Claudio, por si la historia quiere ir a investigar en aquel entonces. Dice el 29: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Saben, la iglesia siempre, de alguna manera, cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando estamos buscando a Dios, si algo necesitamos nosotros es hacer las cosas que a Dios le agradan. Y cuando se muestra una necesidad en algún lugar, la misma iglesia debe de estar dispuesto a ver de qué manera se puede ayudar. Ok. Ya lo encontré. ¿Qué es lo que Dios demanda siempre de la iglesia? ¿Ustedes creen que la iglesia, Dios demanda? ¿Qué demanda Dios de la iglesia? ¿Que nada más sobrevivamos? ¿Qué tanto Dios quiere que la iglesia sea perfecta? ¿Qué tanto Dios está pidiendo a nosotros, la iglesia, que caminemos con Él conforme a su voluntad? ¿O será que la iglesia puede agarrar y decir: no, bueno, pues no le hace, ya con que estés haciendo las cosas más o menos? Saben, a veces cuando una persona está buscando de alguna manera que se haga la voluntad de Dios, la gente que está buscando que se haga la voluntad de Dios siempre es muy criticada, en el sentido de, ¿qué se puede decir? De que pues es que si no estamos tan mal como el mundo. ¿Por qué tanto así como tan estrictos? Pero miren, yo quiero que veamos aquí al capítulo 11, pero yo quiero que veamos en Apocalipsis. En Apocalipsis, nada más quiero que veamos un ejemplo de una iglesia llamada Tiatira, de cómo está viviendo la iglesia, y que cualquiera de nosotros pensaría: ¿por qué Dios ya no tendría nada más que decirle? Pero vean cómo está viviendo esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. ¿Me dicen amén cuando lleguen ya? ¿Sí? Ok, Apocalipsis 2:18. Me interesa mucho que puedan poner mucha atención en esto, porque estamos viendo el libro de Hechos, de cómo inicia la iglesia, cómo estos últimos versículos hay una gran hambre,
pero quien de alguna manera se va a preocupar por ver de qué manera puede ayudar es la misma iglesia. ¿Y qué es lo que Dios pide o demanda de su iglesia? Esta iglesia de Tiatira, ahorita van a ver, yo creo que a todos nosotros nos gustaría ser parte de Tiatira, o a lo mejor no sé. Apocalipsis 2:18 le dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como ¿qué? Como llama de fuego, y los pies como semejantes al bronce bruñido. ¿Alguien sabe cómo es el bronce bruñido? ¿Cómo es el bronce bruñido? Es como estar al rojo vivo, como si fuera llamas también sus pies. O sea que cuando pisa, imagínense a Jesús con ojos de llama de fuego y sus pies todos rojos como el bronce cuando está caliente, caminando. Imagínate a Jesús. Una característica que Juan vio en el cielo de Jesús y que a veces nosotros no nos lo imaginamos así, pero Juan pudo ver a ese Jesús como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice versículo 19: escuchen lo que Jesús le dice a la iglesia de Tiatira. Esto está increíble. Yo conozco ¿qué? Ok, número 1, conoce sus obras. Número 2, ¿qué más conoce? Su amor. Número 3, ¿qué más conoce? Fe. Número 4, servicio. Número 5, paciencia. Número 6, tus obras postreras son más que las primeras. ¿Cómo se imaginan la iglesia de Tiatira? ¿No suena una iglesia perfecta? Conozco tus obras, le está diciendo. Entonces esto significa que las obras de Tiatira, después de ver las demás características, ¿cómo eran las obras de Tiatira? Era una iglesia que actuaba muy bien, tenía muy buenas obras. Dice: conozco tus obras. Número 2, ¿qué más? ¿Cómo era esta iglesia? Era un amor esta iglesia. ¿Se imaginan llegar, entrar a la iglesia de Tiatira y todo el mundo así? Bienvenido, hermano, y todo el mundo te da abrazos de oso y todo el mundo te abraza y te hacen hasta caravana y pasa el hermano y le limpia la silla. Siéntese aquí, hermano. ¿Qué le gusta? Leche, pan, quiere algo, hermano, aquí. No, era una iglesia llena de amor. ¿A quién no le gustaría estar en la iglesia de Tiatira? A mí me encantaría, ¿no? Es más, yo no sé por qué le pusieron Tiatira. Le hubieran puesto Nuevo Nacimiento, se parecen tanto a nosotros. ¿No? ¿Por qué se ríen? Una iglesia que hace muy buenas obras, pero una iglesia también que está llena de amor. Número 2, ahora Jesús les dice que no solamente conoce sus obras, conoce su amor, sino que más conoce. No, ya se me brincaron mucho. ¿Cuál seguía después de amor? La fe. ¿Cómo es una iglesia llena de fe? Wow, esa iglesia tal vez hasta levantaba muertos. Era una iglesia tan llena de fe que, saben, ellos no tenían problemas con los jóvenes de decir y venían con el pastor y decían: es que pastor, pues es que ya estoy viviendo como el mundo, porque mire la presión. No, su fe estaba bien radical. A ellos no los movía el mundo de decir: mira, vente, no, era una iglesia llena de amor. Se desbordaban de amor, pero también desbordaban su fe en donde quiera que anduvieran. Hablaban de su fe en Cristo y nadie los movía de ahí. El mundo no podía arrancarlos de su fe. Esta iglesia de Tiatira, wow, tenía mucha fe. ¿Qué más tenía esta iglesia? Servicio. Esta iglesia, le encantaría estar a Oralia y Felipe en Tiatira. No batallarían con los sugieres. Era una iglesia servicial.
Era una iglesia que estaba viendo a los demás qué les hacía falta. Veían que el pastor le hacía así, decía, córrele, llévale un pañuelo, algo para que se limpie, ¿va? No, eran serviciales. Veían a alguien con los zapatos desabrochados y córrele, a ver, y yo te los abrocho, ¿va? Era una iglesia bien servicial. ¿A cuántos no les gustaría que Jesús llegara y dijera, iglesia, conozco sus obras, sé que son una iglesia llena de amor, ustedes son una iglesia llena de fe, y ¿saben qué? Conozco cómo son de serviciales. Wow, ¿a quién no le gustaría estar en una iglesia así? Que Dios nos diga todas esas características. Pero aún no termina Jesús. Viene una de las características que cómo nos encantaría que nos pudiera decir. ¿Cuál es la otra? La paciencia. ¿Se imaginan que Jesús llegue con una iglesia y le diga, wow, iglesia, ustedes son bien pacientes? Bueno, si estaban llenos de amor, pues claro, eran bien pacientes, ¿va? Tal vez de repente por ahí alguien se les quedaba viendo feo, pero a lo mejor no de la iglesia, porque en la iglesia eran bien amorosos, ¿va? Pero ellos no se enojaban. ¿Cómo eran? Bien pacientes. Hermano, Dios te bendiga. Oye, que tú tal por cual, y que Dios te bendiga, hermano, sí, adiós. Eran bien pacientes, eran bien amorosos. Era increíble esta iglesia de Tiatira. Pero todavía no termina Jesús de hablar bien de ellos. Todavía les dice otra característica. Dice, tus obras primeras son ¿qué? Perdón, ¿cómo dice? Tus obras postreras son más que las primeras. ¿Recuerdan a la iglesia en Éfeso qué les dijo? Tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde veniste y vuelve a hacer las primeras obras. La iglesia de Éfeso había empezado bien contento a servir a Dios y bien alegre, pero conforme empezó a avanzar los años, es que Dios, pues está bien difícil el mundo. No, y luego es que seguir, y total, empezaron a disminuir sus obras, y Jesús les recuerda, hey, te olvidaste de tu primer amor. Pero esta iglesia de Tiatira está al revés. Ellos empezaron así como que con cierto temor, siguiendo a Jesús, haciendo nomás poquitas obras. Pero Jesús les dice algo increíble. Empezaste con poquitas obras, ¿y cómo estaban ya al final? Estaban más que prendidos, estaban haciendo muchas obras, estaban trabajando para Dios. ¿Sabes? Una de las características que menciona al principio de Jesús de esta iglesia de Tiatira, dice que tiene ojos como ¿qué? Como llama de fuego. ¿Sabes para qué? Porque observa todo y conoce todo. Él sabe perfectamente las intenciones de nuestro corazón. Sabe con qué intención hacemos las cosas. Y qué increíble que Jesús, el que tiene como llamas de fuego, venga y esté observando una iglesia y les diga, wow, iglesia, ustedes están llenos de amor, tienen muchas obras, tienen fe, tienen ¿qué más? Paciencia. Sus obras al principio empezaron siendo poquitas, pero ahorita ya son muchas. ¿No les gustaría ser parte de la iglesia de Tiatira? Estas son características increíbles que Jesús da a una iglesia, y son increíbles. Pero ahora Jesús dice en el versículo 20, pero tengo ¿qué? Unas pocas cosas. Y esto es normal, porque con tantas características buenas de esta iglesia, ¿qué debe de haber? Pues unas poquitas cosas, ¿no? Realmente no debe de haber mucho que decirle por ser tan buena esta iglesia. Ahora, sean honestos, de verdad sean honestos. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría pastorear una iglesia como esta?
Digo, si está lleno de amor, entonces ¿qué no había? Pues no había pleitos. Si era una iglesia que tenía tanta fe, nunca venía llorando los jóvenes de que es que allá en el mundo es que fui tentado. No, tenían su fe bien firme. ¿Saben? Cualquiera de nosotros que quisiera ser pastor de esta iglesia, si nos presentan de las 7, ¿a cuál te gustaría ir? A la de Tiatira, ¿no? La gente como que ya no hay que batallar mucho con ellos, están así bien encarrilados. Ahora, si nosotros los seres humanos, ¿quién de nosotros se le ocurriría viendo una iglesia así decir, pero tengo algunas cosas contra ti? ¿Por qué Jesús agarra y le dice a la iglesia de Tiatira, pero si ya está casi perfecta la iglesia? No se le ocurra a un pastor agarrar y decirle a la iglesia, mira, tienes mucho amor, tienes fe, tienes esto, tienes muchas obras, tienes todo esto, pero, bueno, pues este pastor, ¿qué quiere? ¿Cómo que ahora me va a decir pero? Lo que yo les estoy diciendo con esto es que veamos cómo una iglesia con estas características no es el pastor el que las dice, es Jesús hablando y diciéndole a la iglesia pero, y con eso pero está pidiendo que la iglesia sea ¿qué? O camine hacia la perfección. Uno diría, con estas características, ¿a poco Jesús todavía va a agarrar y va a decir, no, mira, pero hay algunas cosas que no están bien, necesito que cambies algunas cosas? Cualquiera diría, ya no hay nada más que decir, esto está perfecto. Pero Jesús, el que todo lo ve, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuál es el pero que Jesús encuentra dentro de la iglesia? Que hay una mujer. Cuando nosotros podemos entender esto, no está hablando de una mujer literal llamada Jezabel. En el Antiguo Testamento hubo una mujer que se llamó Jezabel. Jezabel fue una mujer que manipuló a su esposo, y ella era la que decía qué era lo que se tenía que hacer. Siempre dentro de este estudio se dice que para que exista una Jezabel tiene que haber una falta de autoridad en algún lugar. Y cuando hay una autoridad, Jezabel siempre choca, siempre lucha, siempre está como molesta porque no se les deja hacer lo que quieren. Y en esta ocasión, en la iglesia de Tiatira, este espíritu de Jezabel estaba muy contento. La pregunta es, ¿por qué creen que este espíritu de Jezabel vivía muy contento en Tiatira? No lo menciona aquí, pero tal vez viendo las características, creo que hay una característica que hizo que ese espíritu se posesionara muy fuerte dentro de la iglesia de Tiatira. ¿Saben cuál fue? Tal vez la característica del amor. Eran tan bondadosos que cuando vieron que alguien estaba enseñando una doctrina contraria a la palabra de Dios, decían, ay, no, pero pues pobrecito, no le digas nada. Ay, no, es tan bueno. Ay, ¿qué importa que enseñe eso? Ay, no, tú déjalo. Tal vez el amor que tanto reflejaban de alguna manera, tal vez, porque no estoy diciendo que es, pero tal vez los pudo haber llevado a permitir que se empezara a infiltrar ese tipo de enseñanza dentro de la iglesia. Ahora, estas características dicen, número uno, esa mujer que se llama Jezabel, y luego vean qué más dice, que se dice que profetiza. No dice que ella era profetisa, dice
que ella se autoproclamó profetisa. Entonces, ¿por qué fue que se logró infiltrar tanta enseñanza mala dentro de la iglesia? Porque si ella se llamaba profetisa, ¿cómo le hablaba a la gente? Es que Dios dice, es que Dios dice, es que Dios dice, es que Dios dice. ¿Y qué hace la gente cuando alguien se acerca y dice, pues es que Dios dice? No, pues es que Dios dice. Y nadie decía nada. Y entonces el amor de aquella iglesia hacía que ante una falta de autoridad alguien tomara el control y empezara a enseñar algo que no era correcto conforme a la palabra de Dios. Nadie, es muy fácil de acuerdo a la palabra de Dios saber cuando alguien dice, Dios dice. ¿Cómo saber nosotros cuando alguien de nosotros, cualquiera de nosotros puede decir, Dios dice? ¿Cómo saber si viene de Dios o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? No está tan complicado esto. ¿Cómo lo sabemos? Si viene de Dios o no. La palabra de Dios lo dice. Si se cumple, ¿qué? Entonces sí es un profeta y Dios se lo dijo. Pero si cualquier cosa agarró y dijo y no se cumplió, no puede decir que viene de parte de Dios. Así de sencillo. No hay otra forma. Y Jesús lo explica, o Dios lo explica muy claramente en el Antiguo Testamento. Porque mucha gente siempre se ha levantado diciendo, Dios dice, Dios dice. Dice Dios, ok, porque la gente le preguntaba, ¿y cómo saber cuando alguien realmente es profeta y viene de Dios? Entonces Dios le contesta al pueblo y dice muy sencillo, si te dice Dios dice esto y se cumple, viene de Dios. Pero si en un momento algo no se cumple, no es de Dios. Y cuando este espíritu se llega a confrontar, les molesta. ¿Por qué? Porque ellos, el espíritu de Jezabel, bueno, ¿saben de quién fue esposa Jezabel en el Antiguo Testamento? Fue esposa de un rey. ¿Saben cómo se llamaba este rey? Acab. El rey Acab, de acuerdo a la escritura, fue uno de los peores reyes que pudo tener la nación de Israel. Por una sencilla razón, porque no gobernó él. ¿Saben quién gobernó? Jezabel, que fue la que tenía la autoridad. Él estaba como representante, como cabeza. Pero en sí la que decía todo cómo se iba a hacer era Jezabel. Jezabel tuvo una muerte tan fea de parte de las manos de Dios, que estando en un lugar alto, ella cae a través de una flecha, cae, y cuando cae al piso muere. Y cuando van pasando la gente de Israel dicen, ¿y qué hacemos con ella? Ay, déjala, vamos a comer y de rato venimos y la recogemos. Cuando regresan, se la están comiendo los perros. Ya no queda nada de aquella mujer. Aún la forma de morir, Dios tuvo el control de todo eso para decir que Él rechazaba toda esta manipulación sobre una autoridad. Y cuando una persona tiene dentro de ella de poder agarrar y decir, es que esto tenemos que hacer, y la autoridad dice no, se hace de esta manera, es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es una lucha contra tu autoridad. Y esta iglesia de Tiatira le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Al decir que toleraba, indicaba que le faltaba autoridad. Y al faltarle autoridad, el espíritu de Jezabel había tomado la autoridad sobre esta iglesia. En relación a algunas cosas, porque vean lo que dice. Esta mujer, ¿qué se dice? No era de parte de Dios. Ella se había autoproclamado profetisa. ¿Qué hacía? Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto indica que su forma de hablar de esta mujer era una forma muy seductora. O sea, hablaba con palabras que a los demás les cayera bien. Alguien cuando tiene autoridad de parte de Dios, no siempre va a caer muy bonito a la gente.
Pero cuando alguien tiene un espíritu de Jezabel, siempre está buscando decirle cosas bonitas a la gente. Encontramos muchas veces que cuando alguien tiene autoridad y dice lo que conforme a la palabra de Dios se tiene que decir, ¿qué pasa si alguien de ustedes cree en la idolatría? Tal vez si yo quisiera que ustedes siguieran viniendo, tal vez buscaría la forma, las palabras bonitas para que ustedes decirles que al final de cuentas eso no importa mientras ustedes amen a Dios. Y al final de cuentas para que vengan. Pero cuando alguien tiene autoridad y sabe lo que Dios está demandando, esa autoridad se tiene que hablar al pueblo, aunque el pueblo se enoje o se moleste contra esa verdad. Pero hay una sola verdad y la autoridad la tiene que proclamar. Pero cuando el espíritu de Jezabel no quiere que se proclame esa verdad, empieza a decir, no, estás siendo muy duro. No, es que no, es que el amor, es que esto, mira pobrecito, mira pobrecita, mira esto. Y a través de palabras seductoras dice, está seduciendo a mis siervos a fornicar. Vean que Jesús dice, enseña a quién, a mis siervos. Los siervos de Dios estaban siendo seducidos a hacer algo que no era conforme a la palabra de Dios. Cuando habla aquí de fornicar, puede hablar de algo, a lo mejor en tu mente se viene la relación sexual de cualquier tipo y puede ser sobre esa área. Pero aquí la palabra fornicar tiene que ver cuando tú no le eres fiel a Dios. Cuando alguien de alguna manera seductoramente te está llevando a tu vida a que de alguna manera no le seas fiel a la autoridad en tu vida. Por más que me venga llorando un joven a mí y me diga que tienen el papá más malo del mundo, no se puede decir que la enseñanza de nosotros es: tienes que enseñarte a honrar a papá y a mamá. Cuando alguien te empieza a seducir como para que no hagas caso a tu autoridad, de alguna manera te está seduciendo a que tu vida no sea conforme o agradable a la voluntad de Dios. Y tal vez te lo diga hasta con algunas verdades, pero al final de cuentas es alguien que te está poniendo en contra de la autoridad. Pero dice aquí que estaba seduciendo a sus siervos a fornicar, a no serle fiel a Dios. Y también dice a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel, esposa de Acab en el Antiguo Testamento, fue una mujer que no conocía de Dios. Y al no conocer a Dios, estuvo siempre jalando a Acab para que adorara a otros dioses, para que no fuera fiel a Dios. Y todo esto lo hacía de una manera seductora. Pero vean lo que dice Dios: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Saben, el amor de Dios también es tan grande que lo que está esperando le está dando tiempo a que estas personas se arrepientan. Pero dice en el 22: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que Jesús está diciendo que la va a arrojar en cama, va a venir una gran tribulación, y aún a sus hijos, dice, heriré de muerte. Cualquiera de nosotros en la iglesia que nos llegue a pasar esto, ¿qué diríamos todos los demás? O sea, con esto me refiero a que el pastor cae en cama, cae en una gran tribulación, mueren sus hijos. Bueno, no tengo muchos, ¿va? Mueren. ¿Qué dirían todos ustedes? ¿Que el pastor está qué? Siendo atacado. Pero tal vez nadie diría: Dios lo está juzgando. Todos dirían: pobrecito del pastor, vamos a orar, está siendo muy atacado por el enemigo. Y toda su oración estaría enfocado en eso.
Pero aquí Dios dice que Él también trae juicio cuando las cosas no están saliendo bien. La única manera de saber si se están haciendo bien las cosas o no, o más bien hay dos personas, es Dios y eres tú. Saber si estamos haciendo las cosas bien, tal vez todos los demás no lo sepan, pero Dios lo sabe y yo lo sé. Y nada se le va a escapar a Dios. Cuando una persona agarra y dice, dejémoslo esto en manos de Dios, y la gente se enoja, ¿saben por qué es? Porque no les gusta que Dios haga el juicio. Y dice, ¿y por qué Dios? No, hazlo tú. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Y saben qué? Es algo muy triste, pero cuando Dios trae un juicio es de verdad muy severo y muy fuerte. Y Dios es el que está diciendo, simplemente le he estado dando tiempo de que se arrepienta. No se quiere arrepentir, no hay nada más que hacer. Le quiero mostrar a toda esta gente que está así, pero también a todas las iglesias, que yo soy un Dios que ama, pero que también trae juicio sobre la iglesia. Y tal vez hoy en día ya no se habla mucho del juicio de parte de Dios, porque hoy todo el mundo habla de prosperidad y del amor de Dios. Pero la Escritura sí lo habla. La Escritura sí lo menciona. Dice, le voy a dar a cada uno según vuestras obras. No hay nada que salga de los ojos de Dios. Nada. Dios tiene el control de todas las cosas. Y todo lo que tú y yo no sabemos, Dios sí lo conoce. Todo lo que tú no sabes, mis pensamientos, mis intenciones, Dios las conoce. ¿Y sabes cómo va a actuar Él? Va a dar conforme a eso que a lo mejor nadie ve, pero que Dios sí lo sabe. Dice la palabra de Dios, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Debería de haber en la iglesia un temor reverente hacia Dios. Dios también trae juicio. Versículo 24. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Obviamente, ¿qué doctrina? La doctrina de Jezabel, esa doctrina que se autoproclama, profetiza, de esa doctrina que enseña a la gente a no tener respeto sobre la autoridad. Cuando alguien te dice, no, mira, no avises nada. No, mira, cuando alguien no hay temor a lo mejor de avisar las cosas, cuando tú empiezas a tomar decisiones por tu propia voluntad y corazón sin tomar en cuenta la autoridad, es un espíritu de Jezabel el que te está queriendo tomar control y está pidiendo que rechaces toda autoridad. No tienes que pedir consejo ni permiso ni nada. Esto yo digo que es bueno y entonces lo hacemos a como yo digo. Ese es el espíritu de Jezabel que enseña a los demás a separarse de Dios, porque al final de cuentas la máxima autoridad es Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el pueblo de Israel estaba molesto contra Moisés. Pero no entendían que no estaban enojados con Moisés. ¿Estaban enojados con quién? Con Dios. Y Dios se los hizo saber. Y el juicio vino de parte de Dios. Así que dice, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido, escuchen esto, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga. Esta palabra está increíblemente fuerte. ¿Qué era lo que les gustaba a esta iglesia de Tiatira? ¿Investigar qué? ¿Investigar qué? Las profundidades de Satanás. Una de las cosas más terribles que ha pasado dentro de la iglesia cristiana es todo lo que tiene que ver con congresos que dicen de guerra y espirituales, y que para que conozcas cómo el enemigo obra y entonces tú puedas saber. Una de las cosas más terribles que puede pasar dentro de la iglesia cristiana es precisamente eso. Un espíritu que nos lleve a investigar todas las profundidades de Satanás. Y Dios lo dice muy claro en esta
a la iglesia de Tiatira. Si hay algo que le molestaba dice, hay muchos que no han conocido lo que ellos llaman, o sea, las profundidades de Satanás. ¿Sabes lo que la palabra de Dios nos llama a nosotros a investigar? Las profundidades de Dios. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero mucho, todo esto que tiene que ver con este movimiento donde quieren involucrar a la iglesia a que conozcan a cómo Satanás obra, porque imagínate qué tal si te está atacando y entonces tú no vas a saber cómo contrarrestar aquello. No, nosotros tenemos que conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nuestra profundidad tiene que ser para buscar a Dios, no para buscar al enemigo. Gente que puede meterse a buscar al enemigo puede terminar hasta psicológicamente muy mal, espiritualmente muy mal y confundida en todas sus áreas. Pero cuando tú te metes a buscar a Dios en sus profundidades, tú serás lleno de su presencia, de su Espíritu Santo, y te llevará, no, que tú digas, bueno, pero qué tal si el enemigo me está esperando y me está acechando. ¿Y si Dios está contigo? ¿Quién contra ti? ¿Quién te va a poder hacer daño? Imagínense que Jesús iba pasando por diferentes lugares y de repente gritaban los demonios: ¡ah! Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros si no ha llegado nuestro tiempo? Y Jesús, ¿tú qué traes o qué? Jesús no andaba así como que, a ver quién está posesionado, a ver, mírame a los ojos, mira, a ver, vamos a ver. No, la presencia de Dios, del Hijo de Dios en esta tierra era tan fuerte que eran los demonios los que se espantaban. Hoy un cristiano va pasando por una calle oscura y te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás. Les contaba la otra vez la historia de un misionero que lo mandaron al África y que quería él ir a predicar en aquel lugar, pero la gente nativa de aquel lugar le quería ofrecer lo mejor, pero lo mejor era la casa del brujo. Así que cuando llega él a la casa le dicen: pastor, pues ya sé que usted va a hacer una campaña aquí, pero es que le queremos decir algo. La verdad, le queríamos ofrecer lo mejor, y lo mejor que tenemos en este lugar es la casa del brujo, pero va a estar muy cómodo, le gustaría, si quiere vamos y oramos primero. Y le empezó a dar mucha risa y dijo: ¿qué? ¿Me preguntan que yo me asuste? Díganle a ese brujo que yo voy a ir a su casa y que empiece a temblar porque va la luz. Yo llevo a Jesús. Que se asuste ese hombre, porque yo voy a ir ahí a proclamar a Jesús. Necesitamos los cristianos hoy en día mostrar esa autoridad de parte de Dios, de su luz en nuestras vidas, pero no la mostramos porque hemos dejado de profundizar en Dios, hemos dejado de buscarle. Y la iglesia hoy en día está leyendo libros de guerra espiritual, la iglesia hoy en día está buscando conocer las profundidades de Satanás y se ha olvidado de buscar el Dios grande y enorme y poderoso que tenemos. La iglesia no fue llamada, y Tiatira era una iglesia, y que hoy en día lo podemos ver, que está buscando las profundidades de Satanás. Y dice Dios: todos aquellos que no están haciendo eso, ahí voy a estar yo con ellos. Y es lo que dice versículo 24: pero vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo: no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré ¿qué? Fíjense qué increíble, está hablando de autoridad. Y el espíritu de Jezabel, ¿qué es lo que trata de hacer? Socavar la autoridad. Y dice Dios: tú vences hasta el final, tienes el carácter para mostrar tu autoridad, para buscar a Dios, yo te pondré en autoridad sobre las naciones, y las regirás con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
y le daré la estrella de la mañana. Y escuchen esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando dentro de la iglesia se proclama tanto amor y ya no la autoridad, y ya no el enseñar, y ya no el corregir, entonces el espíritu de Jezabel ha tomado autoridad. Y todo está basado en el amor, y que no digas nada, y que a ti así se quede todo, y ya para qué le mueves. Y dice en una canción, Redimidos, a veces me gustaría quedarme calladito, quietecito y no decir nada. Y tal vez cuando tú no te quieres meter en problemas, tal vez eso será lo mejor. Pero cuando tú sabes que has sido llamado para proclamar la verdad, no vas a estar preocupado porque, ay, es que se va a enojar, ay no, mejor ni le muevo, ay no, ¿qué va a pasar? No, sencillamente ejerces una autoridad que viene de parte de Dios. Y la iglesia de Tiatira, me encanta todas las características que Dios menciona. Pero lo único que yo les vengo a decir, y por qué menciono este ejemplo, es ese pero. Y les vuelvo a decir, Dios quiere que nosotros como iglesia vayamos a la perfección. Esta iglesia parecía tenerla con todas esas características, pero Dios les dijo pero. Y si Dios encuentra un pero en nosotros, más vale que le pongamos atención a ese pero. Porque por lo regular nosotros estamos enfocados en todas las cosas buenas que tenemos y se nos olvida ese pero a Dios no. Y lo que Dios quiere es que vayamos caminando conforme a su voluntad. Tal vez dirás, es que esto es muy estricto. Sí, el Padre siempre está viendo si hay algo que no le agrada y te lo va a decir. Nos lo va a decir a todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Nos ama. Podrás enojarte, podrás decir lo que tú quieras de si es verdad, no es verdad, o molestarte contra las autoridades o lo que tú quieras. Al final de cuentas está la palabra de Dios que nos guía y nos dirige hacia toda verdad. Y si Dios está mostrándonos algo en lo que estamos mal, más vale que pongamos oído. Dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? ¿Por qué a las iglesias si nomás le estaba mencionando a Tiatira? ¿Por qué ahora saca en plural? Porque aplica a todas y en todo tiempo y en todo lugar. Estábamos viendo en Hechos, por primera vez le llevaron cristianos en Antioquía, aquellos que seguían a Cristo. 2000 años después nos seguimos llamando cristianos. Entonces formamos parte de su iglesia y encontramos que Dios dice a su iglesia: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A cuáles iglesias? Las iglesias de Cristo, las que están esparcidas por todo el mundo y que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así que hoy en esta tarde la palabra de Dios nos recuerda, somos la iglesia de Cristo, pero si Cristo ha encontrado un pero en nosotros, nosotros tenemos que poner atención. Nuestro oído debe de estar atento a esa voz del Espíritu y volver a corregir y volver a entrar en el camino de Dios y mantenerse ahí, porque esa es la voluntad de Dios. Con todas estas características de la iglesia de Tiatira que vimos en un principio, cualquiera diría, ni le muevas, ¿ya para qué? Está perfecta esta iglesia. Pero Jesús había encontrado algo que no le gustaba. Y ese espíritu de Jezabel era algo que no le gustaba que estuviera infiltrado en una iglesia que se proclama conocer la verdad. Y recordemos esto, le está hablando a su iglesia, no le está hablando al mundo allá afuera. No le está hablando a los inconversos, no le está hablando a los que no creen, nos está hablando a nosotros, los que decimos tener la verdad. Y esto es lo que el Padre quiere, que como cristianos y como hijos estemos encarrilados. El Espíritu de Dios obra en nuestras vidas y nos encarrila. Iglesia, como vimos en el libro de Hechos, Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre todos. Y cuando es derramado, podemos ser dirigidos
hacia los propósitos de Dios. Pero cuando no dejamos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y empezamos a tomar decisiones nosotros mismos, como Jezabel, y ya no tomamos en cuenta la autoridad, no nos espera más que un juicio de parte de Dios a nuestras vidas. ¿Se oye muy fuerte? Sí, pero está escrito en la palabra de Dios. Y yo podría proclamarte que hoy te vayas de este lugar con que Dios te ama, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie hoy en esta tarde?